A lo largo de la historia DC tuvo enormes cómics que cambiaron para siempre el rumbo de la propia editorial, y no me refiero únicamente a las crisis en cuanto a lo cronológico canónico, sino a aquellos cómics que realmente impactan no solo en los lectores habituales de DC, sino en la industria en general. Esos cómics que dieron de qué hablar son grandes recomendaciones para leer y también que hoy en día se siguen vendiendo y además nos dejan pensando con reflexiones más que interesantes sobre lo que intentaron contar. Evidentemente hay muchos cómics de DC importantes, pero hoy vamos a hablar de aquellos que por lo menos yo considero que sí han cambiado el paradigma de la editorial en todos los sentidos posibles. Para mí, el más importante, el de dejar una huella que nos deje pensando y podamos sacar grandes conclusiones sobre este maravilloso universo. Crisis en Tierras Infinitas 1985, y bien sabemos que fue el cómic que cambió para siempre la industria del cómic y también para DC, ¿no? Porque ya que ayudó justamente a ordenar la cantidad de personajes que habían en el universo DC y la cantidad de demanda que había por parte de los fans para que expliquen muy bien dónde se encontraban cada uno de ellos, ¿no? Cómo se ordenaba todo. Así que bueno, ha sido un gran cómic y obviamente es historia pura del cómic. Con la inclusión de los monitores, el anti-monitor como personaje antagónico, conceptos puros de DC que han cambiado el rumbo de la cronología y hasta sucesos o momentos fuertes que pusieron un antes y un después a muchos personajes y el contexto de DC, para la historia, justamente Crisis en Tierras Infinitas fue una división para pre-crisis y post-crisis, siendo un acontecimiento de suma importancia en los cómics de DC. Fue literalmente un antes y un después para la industria. Wolfman y Pérez introdujeron un villano cósmico, el Anti-Monitor, donde todos los héroes de DC hicieron una alianza para hacerle frente por las consecuencias a nivel multiversal que iban a ver. Al fin y al cabo, en lugar de tener muchas realidades, todo quedó en una tierra, orientado y potenciado, lo que al final podría ocurrir. Histórico, único e inigualable. 1986, The Dark Knight Returns, o El Regreso del Caballero Oscuro. Para muchos, el cómic favorito de Batman, el Batman definitivo, pero para mí es el final definitivo de Batman. Para mí así es como termina la historia del murciélago. Escrito y dibujado por el gran Frank Miller, revolucionó el género de superhéroes porque le dio una distinción oscura con un futuro distópico y un Bruce Wayne depresivo por los acontecimientos y errores de su pasado que lo llevarían a plantearse un regreso como Batman que realmente se siente brutal. La miniserie le devolvió un enorme prestigio a los cómics del murciélago. Con una trama, con violencia, teniendo críticas sociales y desarrollando un Batman en el futuro, el cómic generó un impacto tremendo para los lectores del momento. Me fascina esta visión vieja y sombría de Batman, con una última pelea con el Joker, una pelea fantástica con Superman, la presencia de una nueva Robin y una tétrica Gotham que atraviesa todo. Watchmen 1986, obviamente no podía dejar de lado Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons, que nos dieron una oda impresionante con un poco de crítica social y es uno de mis cómics favoritos, con también la incógnita de adentrarnos en un mundo de si los vigilantes existieran en nuestro mundo, ¿qué estaría pasando? Inspirado obviamente en los personajes de Charlton Comics, Watchmen es uno de los mejores cómics de la industria del cómic y obviamente de mi vida, sin lugar a dudas. Y de hecho, como cada uno tiene sus ideologías, sus formas de pensar y problemas desarrollándose con la muerte del comediante al principio del cómic. Personajes como Dr. Manhattan con la tragedia de su origen y hasta reflexionando acerca de su humanidad, las propias personas y su lugar en el mundo. O como Rorschach ve a los criminales y su fuerte pensamiento de una justicia a mano propia, que ellos no tienen solución. Y ese final dejándonos la incógnita acerca de si Ozymandias es el verdadero villano o héroe de la historia. Alan Moore en este cómic dejó no solo preguntas y reflexiones tanto sociales como políticas, sino nos dio una obra con una profundidad literaria que es imposible que no te deje enamorado. Empezamos con 1986, El Hombre de Acero de John Byrne, después tenemos La Wonder Woman de George Pérez 1987 y obviamente después en el mismo año tenemos a Batman Año 1 de Frank Miller. Todos son grandes orígenes de estos superhéroes, grandes puntos de inicio para empezar a conocerlos y además han sido importantes justamente porque nos muestran el origen de estos, de la Trinidad, ¿no? De la Trinidad de DC post-crisis, luego de la crisis en Tierras Infinitas. Superman con un excelente John Byrne que nos dio el origen definitivo con Lex Luthor como villano, la creación del símbolo del Hombre de Acero, su relación con Batman y hasta un enfrentamiento con Bizarro. Batman y su historia en Gotham con el protagonismo de Gordon para demostrar la corrupción de la ciudad y cómo este hombre encuentra en el murciélago un símbolo para su propósito. Y Wonder Woman con la excelente introducción y profundidad hacia la mitología griega, el mundo de las Amazonas. Realmente los tres son excelentes para introducirse. 1987, Liga de la Justicia Internacional. Lejos del tono oscuro y sombrío que estábamos teniendo, la Liga de la Justicia Internacional llegó en un momento perfecto para darnos algo distinto.
Una nueva liga financiada por Maxwell Lord de la mano de Giffen y de Matthijs, que se compone con héroes secundarios y principales con una dosis de comedia que realmente le da un toque distinto e icónico hoy en día. Para mí es la mejor etapa de la Liga de la Justicia y realmente nos dio buenos personajes, grandes desafíos para ellos y encima una comedia que la hizo mejor de lo que ya era. La broma asesina 1988. Es imposible no dejar de lado este grandísimo cómic, no solo de Batman sino de DC en general y obviamente escrito por el gran Alan Moore. Con un origen macabro y triste acerca del mal día que originó el nacimiento de uno de los villanos más importantes del cómic, Killing Joke marcó un antes y un después en la mitología del murciélago. Con importantes sucesos hacia Bárbara Gordon, que posteriormente la convirtieron en Oráculo, un Jim Gordon casi torturado y una historia de un comediante frustrado que finalmente se termina convirtiendo en el criminal psicótico más importante de Batman. No era como todos, en él había algo más, y ese final, ¿qué pasó realmente después del chiste del Joker? Cada uno tiene sus teorías, pero esa broma fue la última porque lo único que quedó fueron las gotas de lluvia golpeando en el suelo. Animal Man 1988, escrito por el grandísimo Grant Morrison, que obviamente nos da la historia de Buddy Baker, un hombre quien absorbe los poderes de animales, estando cerca de ellos en su cercanía, debido a un accidente radioactivo, por así decir, y la verdad es una serie totalmente infravalorada y uno de los mejores cómics de DC, y obviamente uno de mis favoritos. Pero lo mejor de estos cómics son la utilización de lo raro, lo psicodélico y también lo metafísico. Grant Morrison juega con nuestro papel como lectores y con el propio personaje de Animal Man, que hasta le da la profundización de sentirse un héroe casi mediocre, que no está a la altura de la Liga de la Justicia, y Morrison hace que Baker nos demuestre que es más de lo que pensamos. Animal Man fue un cómic que me sorprendió muchísimo y hasta el día de hoy lo disfruto un montón. Sandman 1989, y acá es cuando Neil Gaiman nos introduce de lleno en cómics y en una historia de terror y pesadillas a través de una trama bastante compleja con un mundo muy pero muy oscuro y personajes súper interesantes y lejos de lo que venimos estando acostumbrados, ¿no?, en DC, así que Sandman es realmente una maravilla. El personaje principal es Morfeo, o también conocido como Sueño, quien él mismo se escapa de una prisión mágica para rehacer su reino y volver a sus asuntos de siempre, para recuperar sus posesiones místicas y dar forma a los sueños del mundo mortal. Con personajes involucrados como Lucifer o hasta Shakespeare, con ambientes desde Estados Unidos hasta el mismo infierno, The Sandman fue una obra original que le dio una nueva dirección a la industria del cómic y hoy en día sigue estando entre los títulos más vendidos de la editorial. Fue además un gran éxito del sello editorial DC Vértigo. The Flash 1992, Mark Waid comienza con la serie del personaje en el número 62 y es de suma importancia ya que estamos hablando de Wally West, el sucesor de Barry Allen luego de lo ocurrido en la crisis en Tierras Infinitas, ¿no? Así que bueno, ha sido súper importante toda su serie por las cosas que vamos a comentar posteriormente y también porque se trata de mi Flash favorito, Wally West. Esta serie, con el origen como Kid Flash y sus primeras aventuras, fueron una de las mejores del personaje, pero no por eso la hacen buena, que sí obviamente, sino por la cantidad de conceptos que introdujo el autor a Flash y que estos mismos serían de importancia para DC en general, por ejemplo la Speed Force y ampliar todo lo que se puede desarrollar en base a ella. Fue una serie espectacular y de las mejores, por no decir la mejor de Flash. La muerte de Superman, y también vamos a tener en este mismo año, estamos hablando del 1993, Nightfall, la caída del murciélago. Pocos momentos han sido tan importantes y representativos en la historia de DC para Batman y Superman como estos eventos. Así que, bueno, la verdad que no podemos dejar de lado ninguno de estos dos cómics. Los dos grandes héroes de la editorial tuvieron su caída definitiva, sobre todo el Hombre de Acero a manos de Doomsday, que terminó en los diarios y fue noticia mundial. Lo mismo con Batman, que fue derrotado por Bane, quien le rompió la columna y lo retiró por un tiempo al murciélago. En su reemplazo llegó justamente Azrael, quien arruinó por completo la imagen de Batman. Mientras tanto, Tim Drake y Dick Grayson buscaban la forma de volver a recuperar el manto. Dos grandes momentos de los 90 de DC que fueron muy oscuros y grandes cómics que marcaron antes y un después en ambos personajes. 1996, Kingdom Come, Mark Waid y también el gran dibujante que es Alex Ross nos introdujeron en este pedazo de cómic en un futuro lejano del universo DC, donde tendríamos a un Superman retirado y la mayoría de los superhéroes retirados, ya que sentían que la esperanza estaba perdida.
Después de la muerte de Lois y todos los amigos de Superman, había resurgido por el retiro del mismo una nueva generación de superhéroes, pero que ejercían el heroísmo bajo la violencia. Una crítica de Ross y Waid acerca de la violencia en los cómics de superhéroes de la época, donde los principales héroes de la liga vuelven con Superman para recuperar la inspiración, para diferenciarse de lo que significa ser un héroe con un antihéroe, y es una historia fantástica y para muchos una de las mejores de DC. 1996, Long Halloween. ¿Qué podemos hablar que no se haya hablado ya de Long Halloween? Uno de los cómics más vendidos actualmente de Batman y uno de los cómics más vendidos en esa época también. Así que bueno, Long Halloween, una obra maestra. Loeb y Sale nos dieron el perfecto policial de Batman con una serie de asesinatos por el villano festivo, pero ¿quién será realmente ver a Batman tratando de descubrir esta investigación y ver cómo la mafia se desespera por ver quién puede ser? La hacen una historia interesante y de las mejores de Batman. Long Halloween fue uno de los primeros cómics que leí cuando era chico y me marcó la vida para siempre. Es uno de los títulos más grandes del murciélago y sin dudas se merece estar en este podio. Green Lantern Renacimiento 2004, nos salteamos un par de años, pero vamos a hablar justamente de este cómic ya que es el inicio a una run impresionante del autor Geoff Johns, quien marcó para siempre la mitología de los Green Lantern Corps con la vuelta en este cómic de Hal Jordan, uno de los mejores Lanterns de la historia, por no decir el mejor. Hal Jordan vuelve a ser un Green Lantern luego de su pasado oscuro en Emerald Twilight, donde estuvo poseído por Parallax y hasta fue el espectro por mucho tiempo. Pero era hora de que el mejor linterna de todos los tiempos vuelva. Todo lo que involucra a la serie de Jones es una maravilla donde nos pasea por todos los Corps y sus diferentes significados y orígenes, como el excelente cómic de la guerra de los Sinestro Corps, y finalizar todo ello con la noche más oscura y el día más brillante. Crisis de Identidad 2004 y después tenemos Crisis Infinita también del mismo año, así que seguimos en este año. Primero vamos a hablar de Crisis de Identidad, que bueno, la verdad les tengo que decir que son dos cómics que están muy pero muy relacionados, más de lo que pensamos. Uno es una crisis y otro es un gran policial, por así decir, pero bueno, todo empieza con la muerte de la esposa del hombre elástico, Sudimni, que al parecer es un asesinato muy pero muy turbio, ¿no? Porque se debe a algo que está ocurriendo dentro de la Liga de la Justicia y es la desconfianza de todos. Se empiezan a destapar las identidades de cada uno de los héroes y se cree que justamente alguien que está dentro de la fila de la Liga de la Justicia está involucrado en estas dos cosas que están pasando. Nos hace llegar a la conclusión de que alguien entre las filas es culpable de dichos sucesos, entonces se abre una grieta de desconfianzas y tristezas dentro de los héroes más grandes de DC. Esto se vuelve a retomar en la Crisis Infinita, donde los héroes perdidos de la primera crisis creen que es injusto que ellos estén perdidos en el tiempo y que estos héroes vivan tiempos tan oscuros y hasta todo se haya vuelto más hostil. Uno es un cómic espectacular y el otro es mi crisis favorita de DC. Hablemos de All Star Superman 2006. Pocos cómics me hicieron llorar y All Star Superman fue uno de ellos. Uno de los mejores cómics de Superman, mi favorito, y sin duda lo tengo que agregar a la lista. Grant Morrison hizo el cómic que más me emocionó del personaje y que nos da una primicia realmente intrigante. Superman tiene una sobrerradiación por el sol y sus días como héroe están contados. Una hermosa historia sobre lo que realmente hace un héroe en tiempos donde su propio mundo se derrumba. Crisis Final 2008. Puedes leerlo 1000 millones de veces, que la verdad que vas a sacar diferentes conclusiones y muchas veces vas a empezar a rascar un poco más de opiniones acerca del mismo, y también vas a empezar a medida que lees mucho de DC a darte cuenta de que antes entendías algunas cosas, ahora entendés más. Así que Crisis Final es un cómic y un poco difícil, pero no se puede dejar de lado y tampoco se puede dejar de lado en esta lista. Lo mejor de la Crisis Final es el impacto a nivel canon que tiene DC, como por ejemplo la muerte del propio Batman, pero hay elementos puramente mitológicos de la editorial que lo llevaron no solo a parecer que es un cómic de metafísica con superhéroes y vampiro monitores, sino también un hermoso quilombo multiversal. Pero para leerlo hay que sí tener un gran bagaje de lectura de DC. Pero es innegable que Crisis Final fue uno de los mejores cómics y más importantes de la editorial. Flashpoint 2011. ¿Qué se puede hablar de Flashpoint? Obviamente porque es un cómic recontra conocido por todos, pero bueno, para mí es importante porque marcó un poco esa separación entre los 2000, ¿no? Toda esta etapa hermosa de DC que la repasamos anteriormente, y también lo sucedido post Crisis de Tierras Infinitas con la etapa más moderna, ¿no? Lo que viene después, que es New 52, Renacimiento y la actualidad de DC, Dawn of DC.
Es uno de esos cómics que te introduce en todo este mundo, pero yo le pongo el agregado de que es ese cómic que humaniza a Flash cuando trata de recuperar a su madre volviendo el tiempo atrás. Pero como todo cambia y el mundo se vuelve un caos, él acepta que tiene que curar el duelo de su madre y solucionar lo que hizo. Teniendo sus poderes y perdiendo a nuestra madre, ¿quién no cometería ese error? La verdad, una de las mejores historias de Barry Allen, quien después posteriormente nos trajo los New 52 y hasta además nos dejó una de las mejores versiones de Batman, el de Thomas Wayne. Todos estos grandes cómics de DC han sido súper importantes para la editorial, aunque me dejé muchos otros, como por ejemplo todas las etapas de Hellblazer, Teen Titans, también por ejemplo Preacher, demasiados cómics de DC que obviamente fueron de suma importancia, pero bueno, hay que hacer una selección más o menos acotada de los cómics más importantes de la editorial. Todos ellos han marcado un gran punto de mi vida y me impulsaron a leer mucho más acerca de estos grandes personajes y descubrir un universo que tanto me apasiona hoy en día. Ellos fueron parte primordial de que me encante tanto el universo DC y sienta realmente un amor muy pero muy profundo hacia estos personajes. Lean DC, lean cómics e introduzcanse en este maravilloso universo de DC.